Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la Eucaristía. El crecimiento de la vida en el Espíritu. Tras la visión cristológica, veamos ahora la dimensión neumatológica. La vida cristiana es vida en el Espíritu, pues amor, gracia y Espíritu Santo son distintas palabras para designar una misma realidad. Esta realidad que nos da el Espíritu nos concede la gracia con la que viene el aumento de la caridad. Con la comunión eucarística crecen como consecuencia las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. San Efrén el Sirio afirmaba que el que lo da el cuerpo de Cristo o el que come con fe y come fuego y espíritu es quien recibe la gracia y ella es causa de toda caridad. En Occidente, San Agustín afirmaba de modo simbólico que llegasteis a ser pan del Señor, pues los granos de trigo, cada uno de nosotros, son molidos por la penitencia, amasados con el agua del bautismo y cocidos con el fuego del Espíritu. En el Concilio de Trento, la Eucaristía es presentada como alimento, y al aumentar la gracia por la presencia del Espíritu como antídoto que nos limpia de los pecados veniales y nos preserva de los mortales. Al aumentar la caridad nos aleja de todo pecado, como se verá un poco más adelante. El aumento de la gracia. La Eucaristía procura el aumento de la gracia santificante al recibir a su mismo autor, quien es fuente de todo amor y origen de la misión de la Iglesia. Junto al aumento de la gracia santificante y de la caridad, es concedido como consecuencia al que comulga el perdón de los pecados veniales. Esta doctrina ha sido convenientemente recogida y sistematizada en el Catecismo. En primer lugar, al actuar las tres divinas personas, confiere la gracia de Dios. Además, esta gracia no sólo depende de nosotros, sino sobre todo de la iniciativa y del poder divinos. En fin, la Eucaristía es el alimento natural, el pan de cada día, de la vida espiritual, el cual conserva, acrecienta y renueva la gracia recibida en el bautismo. La lucha contra el pecado. Tras sintetizar la enseñanza precedente el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la Eucaristía constituye el mejor antídoto contra el mal. En primer lugar, borra los pecados veniales e infunde las virtudes y los dones dados por Dios. Así, la Eucaristía no está ordenada a perdonar los pecados mortales, pues esto es propio del sacramento de la confesión. No obstante, preserva de futuros pecados graves, es decir, ayuda a alejarlos y a evitarlos. Así, la remisión de los pecados, de la que habla Mateo 26-28, requiere la unidad de los sacramentos del bautismo, penitencia y Eucaristía, que es la mesa de los reconciliados, no de los pecadores. También nuestro Señor lavó los pies a los apóstoles antes de que pudieran recibir la Eucaristía, lo cual podría ser interpretado como una prefiguración simbólica de la penitencia, recibida antes de la comunión cuando se tiene conciencia del pecado grave. Para recibirlo dignamente, no sólo, decía San León Magno, necesitamos llevar la vestidura blanca, la del bautismo, sino también la vestidura roja, la de la gracia, de la caridad. Vamos como conclusión a este apartado, conservar estas ideas. La comunión conserva y acrecienta, como también renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Segundo, la recepción de la Eucaristía aumenta, en fin, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y también los dones del Espíritu. En tercer lugar, la comunión nos separa del pecado, perdona los pecados veniales
y preserva de posibles pecados mortales futuros. Cuarto, así la Eucaristía se constituye de este modo en la fuente de la gracia de los demás sacramentos. Y finalmente, la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia es la Eucaristía. Es el centro y la raíz de la vida del cristiano. Amén.